bueno, tienen la forma que estamos viendo aquí, ¿no? U de W es igual a W menos alfa W al cuadrado. En donde W tiene una restricción que es menor que ese valor de 2 alfa a la menos 1 y alfa es mayor que 0, ¿sí? Entonces alfa es un número positivo. Uno de los miembros o posibles formas de esta función cuadrática representa las preferencias de un tomador de decisiones averso al riesgo, dado que la segunda derivada es igual a menos 2 alfa. Y como alfa es mayor que 0, entonces esta segunda derivada es menor que 0 por el menos 2. ¿Sí? Como estas funciones también representan personas aversas al riesgo, entonces son convenientes de usar para el cálculo de las primas puras, ¿no? Que es la G. Nada más que aquí dice que tienen algunas consecuencias. Aquí dice que hay algunas consecuencias en el uso de estas funciones, que podrían encontrarse estas consecuencias como poco razonables. Entonces, es lo que quieren exponer en el ejemplo 1.3.3. ¿Sí? Ok, entonces ya aquí nos definieron en el libro ese tipo de funciones cuadráticas, ahora vamos a usarlas en un ejemplo. Supongamos que tenemos que la función de utilidad de una cierta persona tomadora de decisiones es U de W igual a W menos 0.01 W al cuadrado, donde W es menor que 50. Esta persona, ya nos dan información adicional aquí abajo, ¿sí? Nos dice que esta persona va a retener su riqueza, que tiene una cantidad W, su riqueza, con probabilidad P, y va a sufrir una pérdida financiera de cantidad C con probabilidad 1 menos P. Entonces dice, para los valores de W, C y P que se ponen en la tabla que está hasta abajo, que está aquí, en esta, para estos valores, ¿no? De W, C y P, encuentren o hay que encontrar la prima máxima que esta persona pagaría para asegurarse. ¿Sí? Asumir que W es menor que 50, pero también es mayor o igual que C. Bueno, es otra restricción que dan. Entonces, nos están cambiando un poco las cosas en este ejercicio porque ya nos están diciendo que tengo dos posibilidades. Una, retener la riqueza con la que cuento con probabilidad P, y la otra es sufrir una posible pérdida aleatoria con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Entonces tenemos que usar esas dos posibles, pues dos posibilidades, ¿no? En nuestro ejercicio. Primero que nada, vuelvo a lo mismo que todos los ejercicios. Si tenemos que encontrar la prima máxima, ¿qué ecuación hay que usar? Sí, Héctor. Pues tenemos que usar la 1.31. Exacto. Sí, gracias, Héctor. Entonces, si yo tengo que encontrar la G, tengo que usar la ecuación 131. Y esa están usando en la primera línea que viene en la solución del libro. Acuérdense que la ecuación 131 no es otra cosa más que U de W menos G igual al valor esperado de U de W menos X. No sé si se acuerdan o lo pueden ver en su libro. Y entonces lo que se está planteando aquí en el libro es, déjenme, me voy al pizarrón, es cuál sería ese valor esperado, ¿sí? Ese valor esperado es, pues tengo que usar esas probabilidades que me dieron ahí, ¿no? Ok, entonces estoy partiendo de U de W menos G igual a E de W, perdón, de W no, de U de W menos X, ¿sí? Esa es la 131. Del lado izquierdo de la ecuación lo dejan igual, ahí en el libro, ¿no? O sea, seguimos usando W menos G.
que bueno, que también ya podríamos poner cuánto es U de W menos G. ¿Cómo lo pongo? Pues arriba me están dando U de W, ¿no? Simplemente pongo W menos G y ya pongo la ecuación, que es lo que hacen después. Pero entonces, U de W menos G, lo voy a poner aquí, no es otra cosa más que usar la de arriba, ¿no? Entonces usaría W menos G menos 0.01 por W menos G al cuadrado, ¿sí? Esa es la primera ecuación que habría que usar. Y la otra es cuál es el valor esperado de U de W menos X, ¿sí? Ok, como el valor esperado involucra dos posibilidades, o bueno, la suma de dos posibilidades con sus respectivas probabilidades, ¿eso cómo lo sabemos? Lo sabemos por definición en probabilidad. En probabilidad, si yo tengo dos, tres posibilidades, esas posibilidades se suman multiplicadas por su probabilidad. Entonces, aquí tengo dos opciones. O mantengo mi W, ¿no? Ahí. O mantengo mi U de W, ¿sí? Porque tendría que hacer U de W menos 0 acá arriba. Déjenme lo pongo en otro color, ¿sí? O sea, este valor esperado, que es este, lo estoy viendo como retengo mi riqueza con una probabilidad P, entonces ahí no tengo una pérdida, la pérdida es 0. Entonces por eso pongo P por todo esto, ¿sí? Más sufro una pérdida aleatoria que es C con probabilidad 1 menos P. Entonces aquí sufro una pérdida aleatoria que es C. Entonces por eso le ponemos W menos C arriba. ¿Sí se entiende por qué hace eso el libro en la primera línea? Maestro, ¿solo puedes repetir por qué el 0, W menos 0? Sí, porque la primera posibilidad es retener mi riqueza. ¿Qué quiere decir? Pues que me quedo con toda mi riqueza. Quiere decir que la X es 0. No hay una pérdida aleatoria. ¿Sí? Eso significa la frase retengo mi riqueza. Entonces quiere decir me quedo con la riqueza que ya tenía, por lo tanto X es 0. ¿Sí? Entonces la P es la probabilidad de que no haya pérdidas. Sí, ahí lo está diciendo el ejercicio. Sí, esa es la frase que pone el ejercicio. Retengo mi riqueza con probabilidad P, que quiere decir no hay pérdida con una probabilidad P. O la otra posibilidad es que sí sufro una pérdida aleatoria o financiera, que le llaman aquí, y esta pérdida financiera tiene una cantidad C con una probabilidad 1 menos P. Entonces, o es 0, mi pérdida aleatoria, o es C. Sí, Marco. Entonces, lo estás diciendo como, o lo retengo o no lo retengo, ¿no? En pocas palabras. O lo explico. A ver, te escucho muy, muy lejos. ¿Otra vez me puedes decir, por favor? Ah, que es como una es una explico bien. Ay, no, Nada, no te oigo bien, ¿eh? Te oigo muy lejos. así que así lo dejo. No, no escucho. Mira, si quieres, pónmelo en el chat, porque no te escucho. No sé por qué. Bueno, si quieres ahorita volver a intentar, Marco, y me preguntas. Vamos a avanzar. Entonces, ya tengo la primera línea, ¿sí? Del ejercicio. Sí, Alberto. Sí, perdón, maestra, ¿podría repetir cómo pasó de la línea 1 a la 2? Es que esa parte no la entendí bien. Ah, ok, sí, no lo he dicho, ¿eh? Pero sí, lo pongo. Ok, ya tenemos, entonces fíjense, juntando estas dos, aquí en el pizarrón, estas dos ecuaciones, ¿no? Esas son las que tendría que igualar. Vamos a dejar de ver tantito el libro para ver aquí lo que estamos haciendo en el pizarrón. Entonces, esas dos ecuaciones las tengo que igualar porque esta es esta, ¿no? De aquí. Y la del lado derecho en azul está abajo. Entonces, esas dos tienen que ser iguales. Las voy a igualar.
Entonces me queda W menos G menos 0.01 por W menos G al cuadrado, ¿sí? Igual a P por U de W, ¿sí? Más 1 menos P por U de W menos C. Ahora, sigo poniendo lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho, pues en lugar de poner U de W, pues pongo la U de W. La U de W me la está dando el ejercicio arriba. La U de W es W menos 0.01 W al cuadrado. Ahí la veo arriba. Más 1 menos P. Y esa U de W menos C también la saco de arriba del ejercicio. ¿Cómo la pongo? Pues la pongo como W menos C, solo estoy sustituyendo, ¿no? Menos 0.01 W menos C al cuadrado. ¿Sí? Y así encuentran en el libro la segunda línea de lo que ponen ahí. Entonces, esta parte, esta de aquí, es esta, y esta de aquí es toda esta. ¿Sí? Como para ponerlo ahí en color para que ustedes vean cuál es cuál. Solo estamos sustituyendo con la función de utilidad que me está dando el libro desde el inicio del ejemplo. Ahora bien, si queremos ya sacar un valor de G, entonces le pongo valores a todas las demás letras. Le pongo valores a W, a P y a C. Y esos valores me los da la primera línea de la tabla. Entonces podemos poner aquí, en el pizarrón, si W es igual a 10, C es igual a 10 y P es igual a 0.5, entonces ponemos toda la ecuación que ya teníamos, ¿sí? Esta de acá del pizarrón anterior. Entonces la pongo. W menos G quiere decir que es 10 menos G menos 0.01 por 10 menos G al cuadrado igual a 0.5 por 10 menos 0.01 por 10 al cuadrado más 1 menos 0.5 por 10 menos 10 menos 0.01. Solo estoy usando la ecuación del libro, 10 menos 10 al cuadrado. Y despejo de esa ecuación G. Tengo todos los valores, excepto G. Despejando G, encuentran en el libro que es igual a 5.28. ¿Sí? Ahora, para el otro caso, si W es igual a 20, C es igual a 10 y P es igual a 0.5, entonces el libro encuentra, digo, eso hay que hacerlo, ¿no? Ustedes despejen, que G es 5.37. Les voy a dar 5 minutos para que despejen G de las 12, bueno, 10 minutos para que despejen G de las dos ecuaciones. ¿Sí entienden qué estamos haciendo? ¿O hay alguien que ya se perdió? Miss, ¿le podría regresar tantito a la primera página? Sí. Entonces, 10 minutos para que despejen G y les voy a preguntar qué hicieron. Maestra, una pregunta. En los ejercicios siempre nos van a dar la W. Bueno, más bien, en este caso nos dieron la W y la C, ¿no? Sí. Y la probabilidad. Normalmente siempre es así. No, a veces no. A veces te dejan
las puras letras. Y a veces te piden despejar con letras, o sea, que dejes las letras sin valor. Entonces, pues no es como que, o sea, ¿te dan valores o no te dan? Las dos cosas pueden pasar, no es que una sea más común que la otra. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, disculpe, ¿le podría poner en la última hoja que hicimos, por favor? ¿Sí? ¿En esa? Sí, gracias. Yo solo tengo una duda, maestra. Sí. Cuando se suman, por así decirlo, las probabilidades, bueno, ¿Sí? en lo de la esperanza de U de W menos X, Ujú. lo veo así como de, se suman las probabilidades de que él retenga su riqueza y que pague y las probabilidades de que pague su prima, se suman las dos, ¿no? O bueno, es que así lo trato de entender, pero no sé si como lo estoy viendo es la manera adecuada. Francisco, ¿quién les dio la clase de probabilidad? Abraham, no me acuerdo su apellido. Sí, Jesús Abraham. Sí. Ok, ustedes tienen que exigir que les den bien las clases, ¿eh? O sea, es que no saben nada de probabilidad. Sí estoy preocupada, o sea, no, todo esto ya se debe, y no es crítica a ti, Francisco, para nada. Al contrario, lo que quiero es que ustedes aprendan a pedir aprender en sus clases, porque si no piden aprender en sus clases, ahorita están pasando y ahorita ya van en cuarto semestre y después quinto, sexto, séptimo y después ya se titularon, pero en un trabajo no van a saber nada. Entonces, ¿de qué sirvió estudiar la carrera? No sirvió de nada, no saben las cosas, los van a poner a hacer cosas en el trabajo que pues van a decir, pues no, eso no lo vi. Imagínense el problemón en el que están. O sea, la probabilidad es una de las bases de un actuario. Un actuario que no sabe probabilidad o sea, realmente no sabe mucho. Entonces, sí está mal que vayan pasando los semestres así, sin saber y sin aprender, pero eso pasa porque ustedes no piden que el maestro les enseñe. Entonces, esto que me estás preguntando te lo voy a explicar, pero se ve en probabilidad. Cuando, por definición, el valor esperado de una variable discreta, o sea, ahorita estamos viendo un caso discreto. ¿Por qué? Porque en un caso discreto tengo un número, o sea, un conteo de posibilidades. ¿Qué significa conteo? Pues que tengo 2, 3, 4 posibilidades, ¿no? En un caso continuo, el valor esperado se define como la integral, ¿sí? O sea, hay una definición para un valor esperado. Un valor esperado E de X se define, no importa la distribución que tenga X, la definición del valor esperado de una variable continua X es la integral, ¿sí? De X por la función de densidad de X. Es una definición en probabilidad que existe y esa, bueno, se ve en probabilidad y se demuestra. Ok. En un caso discreto, no es la integral el valor esperado. Aquí estamos viendo el valor esperado de una variable que no es continua, es discreta. ¿Por qué es discreta X en este caso? Porque solo tengo dos posibilidades. Si tuviera un número infinito de posibilidades, tendría que integrar, pero no es un número infinito, es un número finito de dos posibilidades. Entonces, la definición del valor esperado de una variable discreta es la suma de las posibilidades de esa, que tiene esa variable de tomar un valor. En este caso tengo dos posibilidades, que X sea 0 o que X sea igual a C. Entonces, por definición, tengo que sumar la probabilidad de que ocurra el primer evento más la probabilidad, bueno, el complemento de la probabilidad
de que ocurre el segundo evento. ¿Por qué es un más? Contestando a tu pregunta. Porque estás diciendo, puede ocurrir esto o puede ocurrir esto otro. Cuando decimos o en palabras, en probabilidad se refiere a una suma. No sé si se acuerdan o vieron que en probabilidad cuando yo digo y, no sé, ocurre esto y ocurre este evento al mismo tiempo, entonces es una multiplicación de eventos y multiplicación de probabilidades también. Entonces aquí, por definición de valor esperado de una variable discreta, es la suma de los dos posibles resultados multiplicados por su probabilidad. Es una definición. No sé si así contesto tu pregunta, Francisco. Sí, de hecho, a lo mejor me expresé mal, pero a eso me refería porque el 1 menos p pues es el complemento. Entonces, a eso nada más le estaba preguntando si sí se refería, ¿cómo explicarlo? O sea, si como lo entendía estaba bien. Y sí lo entendía así, nada más a lo mejor lo expresé mal. Ok, está bien. Bueno, entonces hay que a lo mejor traer fórmulas para que les ayuden también en el curso de probabilidad, ¿no? O sea, en este caso de valor esperado. Bueno. Aranza Moreno, ¿cómo despejaste G en la primera ecuación? ¿Qué hiciste? Estoy por terminar Es que no se estaba poniendo atención ahorita a lo que preguntó Javier, entonces me distraje un poco. Ok, pero entonces me espero otro ratito. A ver, entonces vamos a ver. Ajá, dime, Aranza. Bueno, no sé si esté bien, pero bueno, pues en la ecuación que nos había puesto usted, sustituí los valores y me dio 40 y tantos. A mí me salió 41.27. Muy bien. A ver, 41.27 sería... sería 0.5, ¿no? Por 10 menos 0.01 por 10 al cuadrado. O sea, si hacemos aquí una parte de la ecuación, aquí me queda 10 menos g, menos 0.01, 10 menos g cuadrado, ¿no? Igual a
Les dio 4.5. Bueno, a mí me dio 4.5. A lo mejor ya. Sí, a mí también me dio. A mí también. A mí también, maestra. Ok, entonces 4.5. De ahí, ¿cuál sería el siguiente paso, Ana Paula? Bueno, yo lo que hice fue resolver el binomio al cuadrado. Muy bien. Y lo multipliqué después lo multipliqué por el 0.01. Sí, muy bien. Entonces queda 0.01 por 10 al cuadrado. Okay. Por 100 menos 20g menos g al cuadrado, ¿no? Igual a 4.5. Sí. Más que al cuadrado. Sí, perdón. Gracias. Luego, multiplicó, Ana Paula nos dijo, por el 0.01. Y entonces va a quedar 10 menos g menos. Según yo es 1. Ajá, gracias. Menos 1. Menos, ¿el otro cuánto da? 20 por 0.01. 0.2g. Gracias, que sería menos, acá es más, 0.2g. Ajá. Y luego menos 0.01 g cuadrada, ¿no? Sí, muy bien. Y entonces aquí ya nada más juntamos los números, ¿no? Para hacer o para tener una ecuación cuadrática y pues resolverla. Ahora, ahorita que estamos en línea, pues pueden usar algún software en internet que les resuelva esa ecuación, ¿no? Seguramente les va a dar 2 valores de g. Esto quedaría como menos 0.01 g cuadrada menos 0.8 g más 4.5, ¿no? Igual a 0. ¿Estoy bien? Sí, maestra. Todo bien. Ah, perfecto. Entonces, esa ecuación cuadrática, pues se puede meter ahí algún software de internet para que nos dé los 2 valores de g. Y seguramente uno de esos valores va a ser negativo, que no nos sirve porque pues, es una prima, no puede ser negativa. Y el otro valor, pues tiene que dar el 5.28, ¿sí? Entonces, sí, muy bien. Ese sería el procedimiento como paso por paso para resolver esa g. Lo mismo harían en el segundo caso, ¿no? Nada más que en el segundo caso, pues aquí ya no planteamos la ecuación, pero pues hacen el mismo procedimiento. Entonces, solo fue para que, bueno, para primero yo ver que sí están entendiendo lo que estamos haciendo y luego pues para que ahí lo vean escrito. Ok, ya tienen los 2 valores de g. Acuérdense que el ejemplo termina hasta que yo calculo el g, el valor. Pero después analizamos un poco qué está pasando con esa G, ¿no? Porque si no, pues de nada serviría sacar el valor y no saber qué significa. En el siguiente párrafo del libro explica un poco acerca de esos 2 valores que encontramos. Entonces aquí en déjenme, me quito ya del pizarrón para ver el libro. Ajá. Y en el libro lo que estamos viendo es que en este ejemplo, como podríamos haber pensado, G es mayor que el valor esperado de la pérdida aleatoria, que en este caso sería 5. A ver, vamos a ver por qué. De Yanira López, ¿por qué?
¿Mande, maestra? Perdón, es que estaba viendo el ejemplo. Bueno, el ejercicio y ya no supe su pregunta. Ah, ok. ¿Por qué? Porque estoy en la primera línea de la explicación, o sea, estoy aquí. En este ejemplo, estamos diciendo que como ya sabemos o estamos pensando, G debe ser mayor a la pérdida esperada, que es mu, ¿no? Que nosotros sabemos que es mu. Pero en este caso nos dice que es 5 esa pérdida esperada. Entonces, ¿por qué es 5? Ay, la verdad ahorita estoy perdida, maestra, no. Ok, está bien. A ver, Pablo, dime. ¿Es porque la pérdida esperada es la pérdida por la probabilidad de que suceda? ¿Sí? ¿Y cuáles dos posibilidades tengo de pérdida, Pablo? 10 y la probabilidad es 0.5 y da 5. ¿Solo hay esa posibilidad? ¿Que sea 10 la pérdida? Parece que Bueno. sí, ¿no? Ahí dice 10. Ok, pero no es lo que diga ahí la tabla, es lo que dice el enunciado del ejercicio. Es lo que le estaba explicando a Francisco hace rato. Lo mismo, entonces otra vez es el mismo análisis. A ver, Diana Victoria, ¿qué otra posibilidad hay? Ya Pablo me dijo una. ¿Cuál es la otra? Estoy leyendo. Maestra. ¿Qué pasó? No te escuché. Que ando analizando el problema. Ok. A ver, José Pablo, dime. Según lo que entendí yo, maestra, era una probabilidad de la pérdida de C, de P, y luego la otra probabilidad de 1 menos P, de que se quedara con la misma cantidad de dinero. Ok, pero entonces dímelo con valores. ¿Cuál es el primer valor que puede tomar esa pérdida? 0, y el Muy otro bien. valor es C. Y el otro valor es C, que es 10, muy bien, ¿sí? Es que hay una posibilidad de que sea 0. Lo que pasa es que 0 por 0.5 es 0, por eso no lo vemos ahí tal cual. Pero sí existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que les explico una y otra vez. Cuando es una función discreta, o perdón, una variable discreta, el valor esperado es la suma de las posibilidades multiplicadas por sus probabilidades para encontrar la esperanza de lo que puede pasar con esa variable aleatoria. Dime, Aranza. Sí, es que era lo que mencionaba, ¿no? Que retenía su riqueza. Entonces, por eso la X era igual a 0. Exacto. Sí. Okay. O sea, sí existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, para sacar el valor esperado de X, que es mu, que yo quiero saber a cuánto sería igual, ¿no? Estamos haciendo 0.5 por 10 más 1 menos 0.5 por 0. Pero bueno, pues eso es 0. Pero de que sí está esa posibilidad, está. Entonces, habría que poner pues el 0 en el estricto sentido. Ok. Entonces, vemos que G sí es mayor que mu, ¿no? En ambos casos, 5.28 es mayor que 5 y 5.37 también. Luego dice, por lo tanto, la prima máxima para exactamente la misma distribución de la pérdida se incrementa conforme se incrementa la riqueza de la persona que toma el tomador de decisión. Entonces, otra vez, de acuerdo al cuadro que estamos viendo ahí y los resultados, los dos resultados que encontramos, estamos viendo que la prima máxima que esta persona está dispuesta a pagar para exactamente la misma distribución de la pérdida esperada, porque en ambos casos estamos usando la misma distribución discreta, ¿no? De X,
está aumentando la prima conforme aumenta la riqueza de la persona. Y lo que dice el libro es que este resultado, pues, es poco razonable. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que si yo tengo más riqueza, estoy dispuesto a pagar más prima. Y en la realidad funciona al revés. Las personas con mayor riqueza bueno, la teoría económica sí lo dice, ¿no? Que entre más riqueza tienes, pues entonces tú más bien estás dispuesto a asumir esa pérdida. La asumes porque tienes más riqueza con la cual hacer frente a esa pérdida. Y no es que estés dispuesto a pagar una prima más alta. Estás dispuesto a pagar la misma prima, pero si tienes más riqueza, entonces mejor la dejas de pagar y entonces asumes tú el riesgo. Y dice aquí que entonces la conclusión a la que se llega con este ejercicio es que este tipo de funciones de utilidad, que son las cuadráticas, no deberían ser seleccionadas por un tomador de decisión, ¿no? Que tiene la habilidad de absorber las pérdidas aleatorias conforme incrementa su riqueza. ¿Sí? Entonces, están analizando que este tipo de funciones pues no son razonables, ¿no? Y esa es como la conclusión. ¿Se entendió a esas palabras del análisis que están haciendo? Sí, Julieta. Maestra, yo tengo una duda, no precisamente del ejemplo, sino más bien, ¿cómo sabemos qué función de utilidad es mejor a utilizar en un caso? O sea, por ejemplo, ¿cuándo va a ser mejor utilizar? Bueno, en este caso la cuadrática me queda claro que sí. Si el tomador de decisiones puede asumir la pérdida, pues no le conviene la cuadrática, pero con los otros dos casos que vimos, ¿cómo sabemos cuándo es mejor utilizarlas? ¿Cuándo sabemos que es mejor? Bueno, ahora sí que un primer filtro para que nos convenga la función de utilidad es que corresponda a una persona versa al riesgo, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que tendríamos que ver para que nos funcione. Lo segundo que tenemos que ver es que la prima no dependa de la riqueza, ¿no? Porque entonces tú tienes una prima que calculas primero como prima neta o prima pura y luego pues haces una prima cargada para cobrarle a esa persona. Y esa prima a ti te conviene como aseguradora que no dependa de la riqueza, ¿no? Porque si depende de la riqueza, entonces quiere decir que a unos les tienes que cobrar menos y a otros más, y eso pues no es posible, ¿no? O sea, tú cobras lo que tú quieres cobrar y ya, o sea, te conviene que no dependa de la riqueza para que una u otra persona, como es aversa al riesgo, pues lo quiera pagar. Entonces son como las dos cosas en las que hay que fijarse para que convenga esa función de utilidad en nuestros ejercicios o cálculos. Ahora, en este último ejercicio estamos viendo que la prima sí depende de la riqueza, porque lo estamos viendo en el cuadro, ¿no? O sea, a una mayor riqueza, una mayor prima, y entonces ahí es donde ya no me conviene. ¿Sí lo ves? Sí. Pero, bueno, lo que no me queda claro es, por ejemplo, comparando la fraccional con la exponencial. Sí. O sea, ¿cuándo convendría más, por ejemplo, usar la exponencial sobre la fraccional o viceversa? Ah, ok. Entre esas dos que sí son las posibilidades a usar. Es que cuando tú tienes un abanico de posibilidades de funciones de utilidad que sí te funcionan a ti como aseguradora, no es tanto cuál te conviene más, sino más bien es realizar un estudio económico del grupo de personas al cual estás dirigiendo tu seguro, qué tipo de función de utilidad siguen. O sea, no tanto cuál te conviene, sino que ya se debe hacer un estudio de mercado o económico en el cual te diga, bueno, yo quiero dirigir mi seguro a, por ejemplo, como ustedes, jóvenes entre 18 y 22 años que están estudiando una licenciatura. Ah, bueno, pues ellos, o sea, ustedes
qué tipo de función de utilidad siguen en su consumo. Y ese es otro tema, eso ya no es de modelos actuariales, ya es de economía. Ok. Entonces sería más bien que la función de utilidad va a estar dada por el grupo como al que se enfoca el seguro. Sí, claro, la función de utilidad depende de la edad, mucho de la edad, y depende mucho de la situación en la que esté la persona. No solo la edad, sino si está estudiando, si ya trabaja, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene un trabajo estable, si no, o sea, ya son muchísimas cosas que involucran ese tipo de funciones. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. Ok, ahora, pues vemos de forma rápida el 1, 3, 4, ya para que no se me vaya más tiempo de la clase. Entonces, el 1, 3, 4 está hablando, fíjense, ahora lo que me está diciendo este ejercicio es que esta es la función de densidad, de probabilidad que sigue una cierta pérdida aleatoria, ¿sí? O sea, la X, que es la pérdida aleatoria, sigue este tipo de función de densidad y me está diciendo que X es mayor que 0, ¿sí? Ahora, nunca habíamos visto un ejercicio hasta ahorita que me diera una función de densidad. Ahora, la función de densidad en inglés le ponen PDF, así, PDF, ¿no? ¿Por qué? Porque es Probability Density Function. Entonces, ya después en el libro ya no nos van a decir toda la palabra, toda la frase completa, ya nada más nos van a poner PDF. Ajá, y eso ya sabemos que es la función de densidad. Sí, José Pablo. Perdón, maestra, una duda un poquito boba, pero ahorita nada más nos estamos enfocando en la, por decirlo, frecuencia de la pérdida, ¿no? No en la severidad. O sea, qué tan probable es que pase y no qué tan fuerte va a ser la pérdida, ¿verdad? A ver, buena observación. La probabilidad está asociada a la cantidad de la pérdida, ¿sí? O sea, es decir, una cantidad de pérdida mayor normalmente se le asocia a una probabilidad menor. Es menos probable de sufrir una pérdida aleatoria extremadamente grande en cantidad, me refiero 1,000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Es muy poco probable que yo sufra esa pérdida aleatoria a sufrir una pérdida de 1,000 pesos en una, por ejemplo, en un daño a una propiedad, ¿no? Entonces, o sea, ese es otro tema, las probabilidades están asociadas al tamaño de las pérdidas y es un área específica también de los seguros, cómo calculamos o cómo asociamos esas cantidades de pérdida a probabilidades. Pero sí tienes razón, en el libro solamente nos dicen cuál es la probabilidad y cuál es la cantidad. No nos dicen cómo se saca eso o cómo le hacemos nosotros para sacar eso. No sé si así contesto tu pregunta. Sí, maestra, gracias. Ya nada. Ok, entonces, la probabilidad de que una cierta propiedad no sea dañada en el próximo periodo es de 0.75, ¿sí? Y además sabemos que esa pérdida aleatoria, que es X, sigue una función de densidad de esta forma que me están dando aquí. El dueño de la propiedad también tiene una función de utilidad dada por esta UDW. Lo que me piden es calcula el valor esperado de esta pérdida, primero, el expected loss, y después calcula la prima máxima que se pagaría para asegurarse contra este evento, ¿sí? Entonces, tengo que calcular E de X y G. Dos cosas me están pidiendo. Ok, entonces, lo primero que se hace para calcular E de X es, otra vez, volver a ahora sí que a la definición del valor esperado de una variable aleatoria con cierta función de densidad. Y además, no solo la función de densidad tengo que usar, sino que también tengo que usar esa probabilidad de la primera línea del ejemplo, ¿no? Por eso, este valor esperado de X está definido como 0.75 por 0, porque esa es una primera opción que yo tengo,
no tener una pérdida aleatoria, entonces es 0.75 por 0. Y después le sumo la función de densidad, ¿no? Que, bueno, acuérdense que el valor esperado ya de la parte continua de esta pérdida aleatoria es la integral de x. ¿Se acuerdan que les dije hace unos momentos? Su definición es x por f de x de dx, y es lo que me están poniendo en el segundo término de esta ecuación, que sería esto, ¿sí? Aquí no es otra cosa más que la integral de x, f de x, d de x. F de x es la función de densidad. ¿Ok? Entonces el libro simplemente lo resuelve y le da 25. Ustedes tendrían que hacer esa integral para encontrar cuál es, pues, el valor. Ah, y otra cosa muy importante, la integral debe estar definida de 0 a infinito, ¿no? Entonces es una integral impropia a la cual le tengo que aplicar un límite. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo calcular integrales impropias? Sí, maestra. Muy bien, Jesús, qué bueno que te acuerdes. ¿Los demás se acuerdan? Sí, maestra. Sí, Miss. Perfecto. Ok, entonces eso se les queda como ejercicio a ustedes en su casa para que encuentren el 25. Y después, para encontrar G, acuérdense que otra vez partimos de la 131. Esta está aquí. Hacen todo un procedimiento, despejan G y les da este valor. Entonces, de tarea para mañana es que ustedes encuentren, o más bien desarrollen estas integrales, ¿no? Acuérdense de hacerlas a mano, lo pueden comprobar en internet, pero háganlas a mano porque así va a ser en el examen. Mañana entonces nos vemos y me preguntan sus dudas de este ejemplo, ya para avanzar. ¿Ok? ¿Alguna comentario?